Bueno, muy bien, ya nos metemos en la primera de las entrevistas previstas para esta mañana. Como le decíamos, va a haber una reunión de una delegación del Congreso de Intendentes en la jornada de hoy. A las 11 está previsto este encuentro con el presidente Luis Lacalle Pou. Una delegación del Congreso de Intendentes entonces irá a Torre Ejecutiva. Hay varios temas que tenemos para hablar además con el intendente de Salto, Andrés Lima, en el marco de toda esta pandemia. ¿Cómo anda, Lima? Buen día. Buen día. Bienvenido. Buenos días para todos. Bueno, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿qué van a hablar con el presidente Lacalle Pou esta mañana? Suponemos que toda la situación vinculada con la pandemia, ¿no? Creo que el presidente, sobre todo en el último mes, ha pedido un compromiso fuerte de los gobiernos departamentales, de los intendentes. Le ha planteado a los intendentes que nos involucremos en cada departamento, que de alguna manera tomemos esa tarea de encabezar junto con los comités departamentales de emergencia y otras instituciones la tarea de hacer cumplir las medidas que ha dispuesto el gobierno nacional, como algunas otras que hemos dispuesto a nivel departamental. Y bueno, creo que nos imaginamos que por ese carril va a transitar la reunión con el presidente y bueno, alguna medida que podrá instrumentarse en los próximos días. Y a la expectativa, como todos los uruguayos, por el tema vacuna, ¿no? Creo que por ahí también pasa la gran expectativa que tenemos todos. ¿Esperan recibir alguna información adicional sobre ese tema? Ojalá, porque creo que es algo que hoy está instalado, es una de las preguntas que se hace el ciudadano y naturalmente que en cada uno de los departamentos también allá se nos consulta permanentemente sobre este tema. ¿Cómo se han portado los salteños en el cumplimiento de las medidas dispuestas y las que de hecho la propia Intendencia ha llevado adelante? En general ha habido un acatamiento. Es cierto, ¿no?, que después de tanto tiempo, después de casi 11 meses, a veces sucede de que o se confía o por el propio tiempo que ha transcurrido se deja en algún momento de acatar las medidas y eso hace de que permanentemente tengamos que estar solicitando la responsabilidad del ciudadano. Este fin de semana, por ejemplo, volvemos a prohibir en la zona, acá es Rambla, allá es Costanera. ¿Les ha dado resultado eso de prohibir estacionarla en la Costanera? Sí. Ha dado resultado, hay un acatamiento, participa y hay un fuerte apoyo de Prefectura Nacional, de la propia policía, en aquellos casos, sobre todo jóvenes, en que no se acata la medida. Noche Costanera, reunión de jóvenes, claro. Sí, claramente. Por eso. Pero ha dado buen resultado porque es el lugar de mayor concentración o de mayor aglomeración. En definitiva, la clave de la pandemia o de evitar nuevos casos es que no ocurran aglomeraciones. Como usted lo decía, y en esa línea el gobierno nacional puso algunas medidas, pero también dio libertad a que después también cada intendencia pusiera las suyas. Además de esa que nos decía que tuvo buen resultado, estaría interesante repasar cuáles son las otras que están vigentes en este momento en el departamento. Sí, en Salto, por ejemplo, en nuestro departamento tenemos cerrado o clausurado todo lo vinculado con los museos, el zoológico de Salto, el Parque Arriague, que es un lugar emblemático de la ciudad de Salto, la Casa Quiroga, el Ateneo, el Teatro La Rañaga. Todas esas actividades están suspendidas al día de hoy. Después estamos haciendo cumplir estrictamente un protocolo vinculado con las actividades deportivas, exclusivamente al aire libre y sin público. Y en ese sentido, bueno, eso exige una presencia permanente del Comité Departamental de Emergencia. Al mismo tiempo también estamos controlando todo lo que son actividades de carácter social, un cumpleaños, un casamiento, un festejo. Bueno, ahí también hay un protocolo que se elaboró con el Ministerio de Salud Pública, hemos autorizado, pero con algunos requisitos. Al aire libre, un aforo que en ningún caso puede superar las 80 personas. Eso va a depender de la capacidad del lugar donde se realice esta actividad. Es de público conocimiento lo que sucedió el lunes pasado en uno de los hoteles de Termas de Arapey, donde no se cumplió el aforo, no se cumplió con estas medidas. Tuvimos que intervenir, aplicar una sanción, una clausura de 5 días,
una sanción económica de 70 unidades reajustables, sin perjuicio de la sanción económica que pueda aplicar el Ministerio de Salud Pública. Entonces, bueno, creo que... Igual, inicialmente la sanción iba a ser más larga, iban a ser unos 15 días, después Sí. se redujo a 5 por el tema de quienes ya tenían reservas. ¿En qué quedó esa situación? Y quizás ampliar un poco más para aquellos que quizás no la conocen, fue específicamente con un hotel. Sí, es el hotel, digo, vamos a aclararlo porque Arapey tiene más, porque puede tiene dar más de un lugar a hotel. personas que es el se preocupen. Hotel Arapey Termal. Habíamos pensado en su momento una sanción, una clausura de 15 días. Ahora, en ese caso, digamos que el mayor perjudicado era el turista, que en este caso no es responsable por lo que sucedió ese día 11, ese día lunes pasado de la noche. Por tanto, entendimos que... reiteramos que hubo una fiesta que se una hizo fiesta interna del hotel. Lunes a la noche, una fiesta interna que no fue comunicada al Comité Departamental de Emergencia, por tanto no se pudo controlar, no se cumplieron con los protocolos. Bueno, frente a esa situación, bueno, es que se aplica la sanción. Pero me perdí la pregunta. Lo que se hizo fue reducir la sanción, Sí, que fueran solo 5 días. ¿Y qué sí. pasa con los turistas que quedaron comprendidos en esos 5 días que va a estar clausurado? La sanción de 5 días comienza a aplicarse el miércoles que viene. Miércoles 27 a partir de la hora 0 hasta el domingo 31 a la hora 24. Son 5 jornadas. Es decir, que le damos tiempo, en este caso, al hotel para que se comunique con cada uno de los turistas que tenía reserva y bueno, y ahí verán si reagenda, si baja definitivamente la reserva, si se le devuelve el importe del adelanto que pudo haber hecho. Pero es decir, nosotros como departamento y el Uruguay depende muchísimo de una actividad como es el turista. Por tanto, no queremos trasladar de alguna manera un perjuicio mayor al turista. Aplicamos la sanción, damos tiempo al turista que pueda reagendarse y esa disminución en la cantidad de días de clausura le agregamos una sanción económica de 70 unidades que tiene que pagarse antes de que se cumpla el 5.º día de clausura. Si no se paga, bueno, no se procederá a la rehabilitación. Lima, le quería consultar respecto a lo que ha implicado el cierre de fronteras. Me aguardo un segundito porque me dicen desde el móvil que está el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, en el Hospital Maciel. Le pedimos, por favor, sí, por supuesto, un paréntesis porque está en una actividad donde estaba el móvil de Arriba Gente, estaba Magdalena Correa allí desde ese lugar y está por hablar el ministro. Así que nos parece importante también lo que tenga para decir, porque hay mucha avidez, obviamente, en el tema de noticias, sobre todo en el tema de vacunas. Tal vez pueda haber alguna novedad. Vamos con el móvil, con Magdalena Correa, si está pronta desde allí. Magui, adelante. Bueno, ahí estaba una larga entrevista que estaba dando entonces el ministro Daniel Salinas, hablando del tema de la vacuna en el inicio, el tema de la movilidad, muchas respuestas que dio el ministro, además de lo que fue la inauguración ahora allí en el CUDIM. Gracias al intendente de Salto, Andrés Lima, por este paréntesis que le pedimos para escuchar al ministro. Y entre otras cosas se hablaba de la reducción de la movilidad, lo respondía recién el ministro. Hay coincidencia en la necesidad de tratar de mitigar todo lo que se pueda el tema de movilidad. Le quiero preguntar, porque obviamente las medidas fueron importantes que se anunció allá por mediados de diciembre por parte del gobierno, entre otras el tema cierre de fronteras. ¿Cómo impactó eso en Salto, que tienen, o sea, un trasiego natural con Argentina? Fue importante y es una medida importante. Estuve reunido con el centro comercial ya en 2 oportunidades, noviembre y diciembre, y lo que nos transmitían es que hubo un incremento del orden del 35%, un aumento del 35% en el volumen de venta que ha tenido el comercio local. Eso, naturalmente, que es una buena noticia porque significa de que el comercio o el mercado local ha tenido un crecimiento. Ahora, también una preocupación. ¿Qué va a pasar a futuro? ¿Qué va a pasar el día que se levante el cierre de fronteras? Que por ahora es el 31 de enero. No se sabe si se prorroga o no, pero digo, por eso ese horizonte está. Es una preocupación que en realidad tenemos todas las intendencias y todos los departamentos del litoral uruguayo con Argentina. Ya padecimos en algún momento esta situación, pero creo que ahora va a ser peor porque la diferencia de cambio es aún mayor. Claro. Y si uno, por ejemplo, compara el precio de los combustibles en nuestro país
tomando en cuenta que a partir del tomando en cuenta que a partir del 1 de febrero ya no corre más el 24% y lo compara con el precio de los combustibles en la ciudad de Concordia frente a Salto, estamos hablando 3 veces menos. Entonces, eso va a tener un impacto muy fuerte. Y quien cruza Concordia por combustible y hace alguna compra. Entonces, bueno, es algo que va a generar impacto. ¿Se están pensando medidas en ese orden? Y la intención nuestra, por lo menos, es plantearle esta preocupación al presidente de la República para que se analice dentro del marco de la pandemia que genera una situación sanitaria, pero que también tiene consecuencias económicas negativas. Dentro de ese contexto tenemos la diferencia de cambio con Argentina y es algo que lo conversaba con el intendente de Paysandú, con el intendente de Río Negro. Bueno, tenemos la misma preocupación. Ya que estamos hablando del impacto económico, me gustaría que también hablara sobre el turismo, qué es lo que está pasando con estas medidas. Lo hablábamos un poco fuera de cámaras, pero con el tema de los aforos, obviamente su departamento tiene una tradición turística muy grande, muy importante en nivel nacional, pero también regional. ¿Cómo les está yendo? Por suerte, el sistema de aforos ha tenido una buena aceptación, nos ha permitido trabajar muy bien. Termas de Aymán está trabajando con un aforo de 600 turistas por día. No se supera, no hay más de 600 turistas o no se permite el ingreso de más de 600 turistas. Y bueno, el último informe que tenemos es que en el caso de Daymán tenemos un promedio de 530 turistas por día en el último mes. Eso sin duda de que es bueno, eso genera un goteo permanente. Es cierto que antes de la pandemia había meses en donde el promedio de ventas, sobre todo un fin de semana en Daymán, eran 3.000 entradas. Pero también era cierto que había meses del año que eran muy flojos. Bueno, con esta medida de trabajar con el sistema de aforo, tenemos un goteo permanente entre 500 y 600 turistas todos los días y eso le da un margen de trabajo a todo lo que es el sistema hotelero que funciona alrededor de Daymán. Y en el caso de Arapey estamos trabajando con la mitad de los alojamientos y además hay que tener reserva para ingresar a Arapey. Eso nos ha permitido trabajar, como decía, tener una buena respuesta, un turismo seguro, eso también lo quería recalcar. El turismo termal es un turismo seguro. Desde el mes de junio del año pasado, cuando se procedió a la reapertura de los centros termales, no hemos tenido un solo caso positivo. La doctora Karina Rando, coordinadora del Ministerio de Salud Pública, en su última presencia en Salto decía o daba la tranquilidad de que el agua termal no contagia el coronavirus. Entonces todo eso fortalece la propuesta de Destino Termas. Y bueno, lo que le planteamos es a aquel uruguayo que quiere tomarse unos días, ir a Salto. Antes de que se nos vaya la entrevista y antes de cerrarla, le quiero preguntar al vicepresidente del Congreso de Intendentes, ¿no se le fue la mano con el aforo de las patentes, con el aumento de patentes? En realidad... Esta queja la habrá recibido. Sí. Ahora, hay un dato importante. Sí. El pago de patente y la recaudación de patente en este 2021 ha sido mejor que la del año 2020. Un dato importante, un dato llamativo. Un dato raro, sí, ¿no? Digo, porque uno podría tender a pensar que la gente va a pagar menos la patente, ¿no? Sí, pero ocurrió todo lo contrario. Es decir, hubo un incremento importante en todas las intendencias. Y lo otro es que uno de los motivos del Congreso de Intendentes en la jornada de hoy es analizar la patente. Así que, bueno, no descartamos ninguna posibilidad. ¿Analizar la patente? O sea, ¿puede haber algún tipo de medida? Yo creo que hay algunas propuestas. Hay algunas intendencias que están planteando cuestiones. Pero ahora el pescado ya está vendido, Lima. Ya se pagó. Mucha gente ya pagó. Ayer fue el último día, pagó todo el año. Sí, pero creo que eso no impide que el Congreso, si así lo entiende, pueda tomar alguna medida. O sea, que no descarta que se pueda... Lo que sí está claro que tiene que ser por consenso. Así funciona el Congreso de Intendentes. Hoy el Congreso está convocado fundamentalmente para analizar lo que fue el pago de la patente y, bueno, a futuro, cómo seguimos con una patente, con una contribución y otros temas vinculados con la pandemia. Ya nos tenemos que despedir, pero ¿tienen diferenciado qué porcentaje pagó todo el año y cuántos se supeditaron las cuotas? Porque eso también puede hacer evidencia de justamente de ese cambio en el precio que más hayan optado por hacerlo en cuotas. En el caso, yo manejo el Salto, la información del departamento de Salto. Estamos hablando de que el incremento en nuestro departamento rondó cerca del 15%. Entonces, bueno, eso es un buen dato
también, ¿no? Digo, sorprendió a todos, pero lo cierto es que el pago de patente en este 2021 fue mejor. Pero a futuro yo no descartaría ninguna medida. Muy bien. Lima, gracias por estos 2 minutos, por este tiempo. Y bueno, tendremos oportunidad seguramente de seguir conversando. Luego de la reunión con el presidente de la República, luego de lo que sea, lo que decida o determine o analice el Congreso de Intendentes. Gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Igualmente.